Entonces, dentro de esa abundancia también están las finanzas. Así que hemos hablado en varias semanas diferentes tipos de abundancia, pero hoy día vamos a hablar acerca de las finanzas. Y aprovecho para comentarles algo que para que ya lo vayan practicando. El 14 de febrero, un día muy especial para muchos, el sábado 14 de febrero vamos a tener un evento de la abundancia de Dios. Vamos a tocar diversos temas, ahí vamos a estar con dos personas más que ya son expositores, vamos a estar tres personas más en realidad, ¿no? Uno de ellos dedicado a la música, al arte, a lo que es los cánticos que te conectan con Dios, dos personas más que hablan de estos temas, de la abundancia y de cómo acercarnos a Dios a través de un estado de conciencia y también a través de las escrituras. Ve separando tu tiempito porque el ingreso va a tener un costo, un costo simbólico. ¿Sabes qué va a ser el costo? Va a ser dos productos no perecibles: arroz, azúcar, leche, algún producto no perecible, porque el objetivo de este evento es recolectar estos productos y llevarlo a donde se pueda, digamos, si son 5 familias, 2 familias, 3 familias, 10 familias, lo que se logre juntar para poder darles también alimentos. Ustedes saben que estamos en una sociedad donde hay mucha disparidad, si se puede decir, de, de comida, de recursos, ¿no? Entonces, algo que yo les venía comentando a ustedes, sobre todo que estamos los días lunes, es que si bien es cierto hablamos de abundancia, debemos manifestar o promover esa abundancia también a través del dar. Tal vez no todos puedan ir allá a un cerrito de Comas, a un cerrito de San Juan de Lurigancho, ni siquiera cerrito, a veces algún poblado, porque en Ventanilla, por ejemplo, no hay cerritos, pero hay muchas personas que tienen necesidades. Entonces, a partir de ahora, periódicamente vamos a hacer estas reuniones presenciales donde vamos a dar mentorías, charlas, mucha meditación profunda, pero una meditación con música, con cánticos, o sea, va a ser algo espectacular. Si pudieran ver lo que tengo en mente para ese 14 de febrero, cuando lo vean ustedes, se van a quedar maravillados y van a tener una conexión con Dios muy, muy bonita. Así que desde ya te voy invitando, ya salen los flyers en estos días para que puedas ir con alguien de tu familia, porque vamos a tener enseñanza, vamos a tener meditación, vamos a tener canciones y sobre todo vamos a tener la oportunidad de darle a alguien, a una familia, alimentos que de pronto les va a servir muchísimo. Bien, bueno, dicho esto, queridos amigos, amigas, vamos a empezar. Esta noche tenemos un temita que tiene que ver con la abundancia, pero la abundancia a través de un versículo de las Escrituras. Miren, les voy a compartir, aquí vamos a compartir. Vamos a hablar esta noche acerca de este tema, cubriendo tus necesidades financieras. Cubriendo tus necesidades financieras. Yo creo que todos definitivamente buscamos cubrir nuestras necesidades financieras, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una necesidad financiera? Todos nosotros tenemos en la medida de los sueños, en la medida de lo que estamos, de la familia, en la medida que tenemos deseos, vamos teniendo necesidades. Y hoy quisiera que profundicemos un poquito más acerca de la verdadera necesidad que necesita ser cubierta. Porque hay algo interesante. Muchas veces nos angustiamos porque no logramos cubrir algunas cosas financieramente, pero que no son una necesidad, ¿no? Que no son una necesidad. Entonces, hoy día quisiera que meditemos un poquito si realmente estamos cubriendo nuestras necesidades o es que estamos queriendo cubrir necesidades que no son necesidad, pero que nos están angustiando. Ahora, ¿quién tiene el mejor consejo para este tipo para poder tomar conciencia en base a esto? Mira, a mí me encantan mucho las escrituras, por eso es que siempre en estas sesiones de los lunes comparto el principio espiritual, ¿no? Mira, ¿qué dice acá? Filipenses 4:19 dice lo siguiente: así, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, pero no queda ahí, dice, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Vamos a analizar esta pequeña porción de las Escrituras, porque muchas veces, seguro lo hemos leído,
o de repente en algún momento lo hemos escuchado y nos hemos quedado solo con la primera parte, donde dice que Dios provee todo, que Dios suplirá. Hay un verso que yo uso esto bastante, pero también hay otro versículo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque mi Dios proveerá todo lo que necesiten. Pero dice algo acá, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ahora, cuando escuchamos esta segunda partecita, conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús, la religión, en cualquier denominación evangélica, católica o cualquier otra, lo tienden a decir de manera religiosa, pero vamos a analizarlo de manera espiritual, que es lo que nosotros estamos buscando siempre, conocer la verdad, y la verdad nos, pero es una verdad espiritual, no una verdad de religión, ¿sí? Independientemente de en qué lugar te encuentres, eso es válido, si estás en la iglesia católica, en la iglesia evangélica u otro tipo, es válido, ¿sí? Yo quiero que salgas un momento de ese lugar donde estás y vayamos a hablar más amplio de espiritualidad. Y cuando hablamos de esta porción, vamos a ver algo interesante acá, que las riquezas, que la provisión financiera incluso, está ligado con la espiritualidad cuando leemos conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Vamos a ir por partes. Entonces, en esta porción de las Escrituras encontramos algo. Dice, no dice este versículo, Dios proveerá todo lo que quieras. No dice eso. Tampoco dice, Dios proveerá mágicamente. Tampoco dice eso. Pero dice algo específico. Proveerá todo lo que necesiten. Proveerá todo lo que tú necesitas. Conforme, ahí viene la condición que a veces hemos dejado de lado, que nos conecta con la vida espiritual, con los niveles de conciencia. Dice, Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas en Cristo. Ahora vamos a comprender y nos vamos a llevar un conocimiento lleno de sabiduría para que a partir de ahora tus finanzas las alinees para que Dios te provea todo lo que necesites, pero conforme a una vida espiritual que aquí lo dice, conforme a riquezas en Cristo. Entonces, esta porción de las Escrituras revela una verdad. La provisión divina de Dios fluye cuando hay alineación entre conciencia, sabiduría y orden. Dios es la fuente de todo lo que tú necesitas, pero tú eres el administrador de esas provisiones que Dios te va a dar. Bien, voy a repetir esta última parte. Dios es la fuente de todo lo que tú necesitas y Él te lo quiere dar, te lo va a dar, pero eres tú el que tiene que administrar con orden, con conciencia y con sabiduría. Bien, entonces vamos a hablar de tres principios en base a este versículo que hemos leído. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Primer principio, Dios provee según tu necesidad clara, no según el deseo confuso. A veces creemos tener cierta necesidad y Dios no lo ve como una necesidad. Nosotros a veces, por apego al dinero, por apego a algo material, creemos tener esa necesidad. A veces es importantísimo y necesario perder algo material para ver la verdadera provisión de lo que necesitas. Hace muchos años yo comprendí esto cuando yo tenía mi grupo de estudio y a la vez era arquitecto. Tuve unos problemas en el plano de la arquitectura, así que me dediqué por un tiempo más a las enseñanzas y estaba enseñando en una escuela preuniversitaria. Pero me dediqué tanto a esta escuela preuniversitaria que solté la parte de la arquitectura y así estuve casi un par de años, ya no haciendo muchos proyectos. Sin embargo, llegó un momento en el cual ya sucedían cosas que yo tenía como que me veía empujado a soltar la escuela preuniversitaria. No, yo no había estudiado para eso, para ser profesor, aunque me sirvió y me sirve hasta ahora para enseñar.
pero estaba dedicado a esa actividad y metido solo a esa actividad y mi labor para la cual sí había estudiado, mi labor por la cual mi papá en este caso había hecho un esfuerzo en un principio y era un sueño de él también que yo sea profesional en esa área, yo lo había descuidado. Y por otro lado, no me estaba abriendo camino en el campo profesional, me estaba abriendo camino en algo que me generaba dinero, pero era una zona de confort. De pronto comienzan a suceder cosas y yo comenzaba, Dios mío, proveerme más financieramente. Yo quería que las finanzas se provean y todo, pero a la vez quería destacar, quería de repente desarrollarme en el plano profesional, pero yo no hacía nada con el plano profesional porque lo había dejado a un costado. De pronto llega el momento en el cual sucedieron unas cosas donde tuve que soltar esa academia. Esa academia, en el transcurso de 2 años, yo la había convertido en una academia que sacaba primeros puestos, en una academia que generaba buen dinero, que tenía ya toda una estructura, que tenía todo un desarrollo, todo un programa, tenía todo. Pero de pronto me vi en la necesidad de la obligación prácticamente, como que contra la espada y la pared, y tuve que soltar esa academia y la solté totalmente. Yo no entendía, decía Dios, ¿por qué? ¿Y ahora de qué voy a vivir? O sea, en ese tiempo yo no tenía nada a nivel de conciencia, solamente iba a la iglesia, estaba empezando prácticamente una etapa nueva de pensamientos y Dios quería prosperarme, pero yo no lo entendía. Cuando suelto esta academia, ¿saben qué sucede? A las semanitas, 2, 3 semanas, estaba en un parque y en eso me encuentro con un amigo que es arquitecto también y me dice, oye, ¿y estás ahorita trabajando en alguna oficina? No, le digo, pero puedes hacer trabajos independientes. Claro, le digo, para hacer corta la historia. Ese amigo me contactó con una inmobiliaria, con una oficina de arquitectura, y comencé nuevamente a trabajar como arquitecto, pero esa empresa me contactó con muchas otras empresas de arquitectura y en aquella etapa comencé a desarrollarme mucho más en el plano financiero, en el plano consciente, en el plano profesional, que era mi sueño. Pero no solo eso, sino que comenzó a conectarme con proyectos que hoy en día me sirven como referencia. Entonces, lo que te quiero decir, cuando yo le decía a Dios, provéeme, provéeme, y yo pensaba que era la academia, pero Dios dijo, no, esto no es tu futuro, tú no vas a estar como profesor, tú no vas a estar aquí. No es que sea malo, simplemente que no era parte de mi propósito. Mi propósito era ser un campo profesional, desarrollarme allí, comenzar a ver a esas personas, comenzar a tener ese tipo de relaciones, porque mi desarrollo, como ahora lo hago, viene a ser en un campo profesional. Entonces, ¿qué cosa hoy en día estás soltando, pero no quisieras soltarlo porque lo ves como una necesidad? Ahí viene mi pregunta. ¿Qué cosa hoy en día no estás soltando porque crees que es una necesidad, pero de pronto no es tanto así? De repente por soltar ese algo, hay algo más grande que viene para tu vida. Dice una frase por ahí, a veces es necesario soltar lo bueno para que venga lo mejor. Entonces, cuando hablamos de que Dios provee todas nuestras necesidades, está hablando de una necesidad que tenga claridad para tu vida. Claridad, no necesidades que están en plena confusión. A mí me pasó, ¿por qué me pasó esto de soltar la academia? Porque en 2 años yo lo había construido, pero ya estaba en un ritmo, en una zona de confort. No crecía mentalmente, no crecía intelectualmente, no crecía y no crecía. Y yo tenía que crecer, tenía que madurar, tenía que relacionarme, tenía que aprender a hacer más, a tener otro tipo de relaciones, otro tipo de contexto. Ahí en la academia ya no había más. ¿No? Incluso hace poco también me pasó eso, hace 3 años yo estaba en una empresa inmobiliaria y pasaron unas cosas donde yo llegué a un tope y yo mismo me sentí incómodo porque ya no había más que hacer, ya había dado todo, ya la empresa había llegado al tope y tuve que salir. A los 3, 4 meses me contactan de otra empresa y es donde comienzo a desarrollarme de una manera increíble, cosa que ahorita lo estoy haciendo y me está trayendo muchas bendiciones en todo sentido. Entonces yo te cuento esto porque yo quisiera que tú analices, o ya lo habrás visto, ¿verdad? ¿Qué cosas estás esperando que Dios te provea, que crees que son tu necesidad, pero tal vez en el fondo no lo son? Entonces, la sabiduría financiera, ¿sabes cuándo comienza? Cuando diferencias necesidad de impulso, necesidad de apegos, cuando diferencias necesidad
de cosas que no son necesarias o que ya no son necesarias. De repente ya no es necesario que tengas el trabajo que estás teniendo y tienes que cambiar. De repente ya no es necesario que estés ganando esa cantidad de dinero porque de repente puede ser algo muy bueno, pero caramba, Dios te quiere en otro aspecto de la vida y tienes que desarrollarte en ese aspecto de la vida. Pasa también, a veces pasa, a veces tienes que dejar de ganar dinero para desarrollarte más en el plano emocional, en el plano espiritual, por un tiempo, cuando Dios ya te lo indique, y tengas que equilibrar algo en tu vida. ¿Verdad? A mí me pasó cuando yo no estaba todavía en la iglesia, yo había desarrollado mi plano financiero bastante, ganaba mucho dinero, mi plano profesional, pero mi familia no estaba bien, yo no estaba bien con papá, no estaba bien con mis hermanos, mi yo interior tenía baja autoestima, el dinero era lo único que sostenía mi autoestima, si no había dinero yo no tenía autoestima, no tenía seguridad. Y caramba, en ese momento mi necesidad era, Dios mío, ayúdame a ganar más, Dios mío, dame un nuevo trabajo, Dios, o sea, pero no había un equilibrio en mi vida. Entonces había que perder, entre comillas, lo que yo creía necesario para ganar lo verdaderamente necesario. ¿Y qué era lo verdaderamente necesario? Reconciliarme con papá, reconciliarme con mis hermanos, era amarme a mí mismo, reconocer mis talentos, reconocer algo dentro de mí para equilibrarme. Una vez que se logra ese equilibrio, vienen nuevamente las finanzas. ¿Para qué? Para equilibrar tu vida de manera integral. Entonces, la confusión mental, cuando se trata de desear algo, de querer cubrir una necesidad, te va a generar escasez. Pero la claridad de lo que verdaderamente tú necesitas, ¿sabes qué genera? Provisión. Escríbeme en el chat el número 20 si esto te está haciendo sentido. Si lo que te estoy diciendo realmente te está llevando a pensar, a entender que hay cosas en la vida que tenemos que soltar para ir por algo más grande, para ir por lo que verdaderamente deseamos. Hay relaciones de pareja, relaciones de amistades, hay relaciones profesionales que ya se tienen que cortar porque ya dejó de ser necesario. De repente alguien está diciendo, Dios mío, yo quiero acá desarrollarme, quiero crear negocios aquí, pero de pronto Dios dice, no, aquí ya no hay nada que hacer, aquí tienes que ir a otro lado para empezar de cero y toda tu capacidad, todo tu talento, toda tu creatividad se comience a aclarar y tengas una visión de la vida, donde donde tú ya no dependes de alguien que te pague, dependes de tu propia capacidad, dependes de ti mismo. Y Dios te está diciendo, yo te voy a cubrir tu necesidad ahora, pero tienes que marchar solo, porque hay una visión que tú tienes que desarrollar, hay una visión que tú tienes que emprender, porque eres tú con tus experiencias, con tus errores, con tus aciertos, que va a ayudar a más gente. ¿Sí? Entonces, tenemos que comenzar a buscar la claridad de la etapa en la cual estás viviendo y que ahora vas a tener que buscar la verdadera provisión para cubrir esas necesidades. Entonces, cuando Dios te dice que Él suplirá, que Él cubrirá todas tus necesidades, está hablando de esas necesidades que realmente tú necesitas y que te van a llevar a un nuevo nivel de vida, a una nueva calidad de vida. ¿Sí? Dios no multiplica en el caos, Dios multiplica en el orden. Entonces, busquemos en tu corazón realmente. Hace poco conversaba con una persona que me decía, bueno, tenía un problema con su casita, estaba a punto de perderlo y literalmente lo perdió. Entonces yo analizaba esa situación porque me comentaba y decía, Dios, ¿qué hago, Dios? ¿Cómo le puedo comentar? Y yo busco también entre mí, pero yo veía en esta persona algo curioso. Yo veía a esta persona capacidad, talento, fuerza, resiliencia, y decía, wow, tiene muchas cualidades internas, pero estaba perdiendo algo que es justamente porque había construido, pero que tal vez, yo decía, tal vez esa casita es su bloqueo, es su techo, porque dentro de esa persona hay tanta capacidad, hay tanto talento, hay tanto, pero que quizás esa casa es un techo y a veces se tiene que perder. Bueno, pasaron cositas y perdió la casita, pero yo estoy seguro de algo, que esa persona
se va a reconstruir y va a construir más rápido todo lo que perdió. Y no solo eso, va a construir algo más grande todavía, porque se nota cuando una persona tiene talento, tiene habilidades, tiene ganas de hacer algo en la vida, pero sobre todo tiene, tiene un espíritu o una energía, vamos a decirlo también, de crear algo nuevo, algo diferente, de hacer una carrera diferente en su vida. Bien, entonces, no tengas temor si de pronto hoy en día no estás viendo tu necesidad suplida. Y a veces creemos que la necesidad puede ser la financiera, ¿no? Yo también decía, Dios, ¿por qué no me provees? Dios, ayúdame en esto. Y claro, la provisión financiera no venía porque no era el tiempo. Primero tenía que sanar yo. La seguridad que antes yo tenía por el dinero, ahora tenía que tenerla por reconocerme a mí como el Hijo de Dios, por reconocerme a mí como alguien con talento. Bien, entonces, en este tiempo tenemos que comenzar a ver la verdadera necesidad. Mira, te pongo un ejemplo. Financieramente hablando, cuando una persona no sabe cuánto gana, no tiene la precisión, no anota sus ingresos, cuando una persona no sabe cuánto está gastando en promedio, cuando una persona todavía gasta por emoción, sus resultados va a ser la sensación de que siempre falta. Ahí no hay claridad. Entonces, ¿cómo Dios va a proveer, a suplir esa necesidad si no es una necesidad? Si uno no sabe cuánto realmente está moviendo financieramente, mensualmente, ¿cómo sé mi necesidad? Lo que voy a pensar si no soy ordenado es, siento que me falta, siento que me falta. Claro, uno siente que le falta porque no hay orden, no hay claridad. Y uno quiere, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Pero Dios te está diciendo, yo te estoy dando lo necesario. Tienes para comer, tienes para pagar las cosas. No, pero yo quisiera estar tranquilo porque tengo la sensación. Dios no puede proveer en el caos, no puede proveer en el desorden. ¿Sí me entienden un poquito? Entonces, ¿qué hay que hacer? Veamos el ejemplo de la persona B. Una persona B define los gastos básicos. Sabe cuánto gasta en vivienda, sabe cuánto gasta en comida, sabe que está ahorrando un poquito porque quiere juntar un capital para algo, está en constante crecimiento. Esa persona sabe realmente cuánto necesita. Claro, cuando una persona tiene ordenadas sus finanzas, sabe que necesita de repente 1.000 soles más. ¿Por qué? Porque ya ordenada las finanzas se da cuenta que tiene todo, pero caramba, le quiere dar a sus hijos un mejor colegio y necesita 1.000 soles más. Pero como tiene un orden, ahora sí sabe conscientemente, por amor a sus hijos, que quiere un extra, porque hay orden. Allí entonces Dios, ahí es donde se cumple este principio, que Dios suple toda tu necesidad, pero porque hay orden. Bien, entonces el resultado es que el dinero comienza a alcanzar e incluso como hay orden, comienza a venir. El dinero, como es parte de la abundancia, va a fluir donde hay orden. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer ahora? Recomendación para que tus finanzas o para que veas realmente la necesidad. Lo primero que tienes que hacer es anotar en tres aspectos tus gastos. Dinero que te sirve para sostener tu vida, es decir, tus necesidades, comida, casa, educación de los hijos. Segundo, dinero que te sirve para tu crecimiento, porque tú seguro que quieres ganar más. Por lo tanto, hay que educarse un poquito más, ¿no? Yo, por ejemplo, les hablo a ustedes de estos temas, de niveles de conciencia, de espiritualidad. Cuando estamos en los talleres hacemos un poco de PNL, les hago preguntas poderosas que es coaching ontológico, pero todo eso yo lo estudié. No es que solamente me fui a la iglesia y leí la Biblia, no, yo tuve que meterme a cursos y he tenido que invertir y todos los años hay una inversión de educación. Y esa educación me sirve primero a mí para poder ayudarme a crecer, a sostener todas mis necesidades y seguir soñando en grande, pero también es para compartirlo, ¿verdad? Entonces tú tienes que separar una cantidad de dinero, tiene que estar en tu meta, en tu objetivo, invertir en tu educación. Tienes que educarte. Mira, si no hay dinero ahorita para un curso de $100, aunque sea, caramba, cómprate un libro, ¿no? Un libro, aunque sea por lo pronto piratita, ¿no? Pero cómpralo, léelo, 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 léelo. Eso te va a ayudar a crecer.
Otro punto importante que debes tener en cuenta con respecto a a finanzas, para que sean suplidas, es tener un propósito. Desde este momento tú ya tienes que dar. Por eso es que este evento del 14 de febrero, la entrada no va a ser dinero en sí, va a ser un tarro de leche, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, algo, pero que desde ya tenemos que dar. A mí me encanta esa idea, ¿no? Me encanta, y vamos a llegar, no sé, con la ayuda de Dios, vamos a trabajar para que todas las semanas, en algún momento, todas las semanas, nos reunamos presencialmente y la entrada sea arroz, azúcar, leche, en su momento de repente ropita, no sé, pero algo tenemos que dar, ¿sí? Entonces, cuando alineamos el uso del dinero en sostener la vida, en tener crecimiento y en darle propósito al dinero, entonces tú estás ordenando el uso de las finanzas. Y ahí es cuando realmente tú ves tus necesidades, te conectas con este principio espiritual que Dios suple todas tus necesidades, que Dios cubre tus necesidades y viene más. A mí me encanta esto, ¿verdad? Ya me emociono con lo que estoy hablando porque digo, caramba, esto es algo que yo lo vengo practicando y me ha costado entenderlo años. Entonces, cuando vivimos en orden, cuando el orden se activa la provisión. Esto es una pérdida de sabiduría y debes memorizártelo. Cuando se activa el orden, se activa la provisión. ¡Wow! Cuando se activa el orden, se activa la provisión. Vienen las necesidades cubiertas por Dios. Bien, entonces, principio número 2, la provisión fluye en Cristo. Esta es la parte que les comentaba. Cuando dice las Escrituras, mi Dios cubrirá todas vuestras necesidades, y aquí dice, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo, muchas personas toman esta porción de las Escrituras de manera religiosa y no entienden el trasfondo. Cuando las Escrituras está hablando conforme a las gloriosas, dice, Dios te va a cubrir todas tus necesidades, te va a dar provisión conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo. Cuando menciona Pablo esta porción de las Escrituras, lo que está, no se está refiriendo exactamente a Cristo como persona, sino al nivel de conciencia que Cristo nos enseñó cuando vivía, cuando estaba acá. Cuando Jesús, el Maestro Jesús, estaba en este mundo, Él nos enseñó a vivir con altos niveles de conciencia, en amor, en perdón, en fe, en coraje, en valentía. Nos enseñó, todas sus enseñanzas del Maestro Jesús son de altos niveles de conciencia. Y cuando Pablo dice, Dios cubrirá todas tus necesidades conforme a las gloriosas riquezas que tú tengas en el nivel de conciencia que tenía Cristo. ¡Ay, qué maravilloso! Quiere decir que conforme tú eleves tu nivel de conciencia y vayas a actuar desde el amor, amor a tus hijos, amor a ti mismo, amor al prójimo, no solamente amor de sentimientos, sino amor de actos. Cuando tú veas en la calle a alguien, un ancianito, y caramba, con todo el corazón quisieras tener más dinero para ayudar a ese ancianito, para ayudar a ese niño, tú estás en alto nivel de conciencia, porque no solo estás pensando en tener dinero para tu familia, para ti, sino para el prójimo que no tiene. Ayer estaba comiendo, entré al restaurante, en la puerta había un señor tocando, no me di cuenta quién era, simplemente estaba tocando. Estaba a la mitad de la comida y pasa este señor, que no era señor, era un joven. Lo veo joven y dice, es joven. Y me pasa por mi mesa, honestamente, te soy franco, le dije, no, ahí nomás. Y cuando se está yendo, para un ratito, me dice, pero sonríe, caballero. Si sonríe, el día la va a ir mejor. Y pasó. Caramba, ¿para qué dijo eso? Sentí que Dios me decía, oye, ¿qué pasa contigo? Y entonces en ese momento le hice la seña y le di lo que corresponde, ¿no? Porque él ha trabajado para hacer eso. No soy perfecto, no reaccioné inmediatamente, no di rápidamente, pero escuché algo que tocó mi corazón. Algo que alguien que para mí era como que Dios a través de él diciendo, oye, tú tienes para ti. ¿Qué te cuesta dar un poco para alguien que está trabajando en este momento? Tú estás ahorita tranquilo, él está saliendo a trabajar.
Y te soy franco, te lo cuento ahorita con un pesar en mi corazón porque yo me quedé pensando en eso. Dije, caray, cómo no quisiera tener más para poder dar más. Por eso es que estamos creando estos eventos del sábado 14 de febrero, porque el objetivo es poder ayudar a muchas personas mientras tú te educas, mientras tú recibes enseñanzas, mientras tú recibes una conexión con Dios donde nosotros te vamos a guiar, tú también colaboras con la gente que no tiene que comer, colaboras con la gente que de pronto no tiene esos recursos para comprarse ese arroz, ese azúcar, todas esas cosas. Y más adelante va a ser ropa también. Mis queridos amigos, dice las Escrituras que Dios te va a cubrir todas tus necesidades conforme al nivel de conciencia que tú vayas elevando a partir de ahora. Bien, vamos a comprometernos entonces. Bueno, aquí ya te lo adelanté, ¿no? Cuando se habla de en Cristo, no está hablando de religión, está hablando de un estado de conciencia, porque muchas veces pedimos cosas para cubrir necesidades desde el miedo, desde la carencia. Y así no se, Dios es abundancia. Dios es abundancia, Él nunca es escasez. Creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Para que tú entres al plano de la abundancia, que es Dios, no vas a poder entrar desde la escasez, porque Dios está en una frecuencia de abundancia. A veces pensamos que por llorar, bueno, yo pensaba, que por llorar bastante, que por tocarme el corazón, que por decir Diosito, por favor, Dios esto, desde una necesidad, desde una frecuencia de escasez, jamás iba a haber una provisión. Desde el momento que dije, Dios mío, estoy mal, gracias, no entiendo lo que está pasando, entiendo que no he sido dirigente, gracias porque esta escasez que me está ahogando me sirve para tomar decisiones. Gracias, Dios mío, gracias, aprendo esa lección, asumo la responsabilidad, asumo que no he sido coherente con lo que estaba hablando, asumo que debo ser más valiente, tener un coraje para enfrentar la vida, asumo esto, gracias, Dios mío. Cuando paso del lamento, de la petición lamentándose, a una petición de agradecido, reconociendo, asumiendo responsabilidad, entonces entras al plano de la abundancia y eso es estar en una conciencia de Jesús, del Maestro Jesús. Y cuando tú entras a ese estado de conciencia de gratitud, no de lamento, sino de gratitud, de responsabilidad, de hacerte responsable con coraje, con valentía, de estar en aceptación, en rendición. Entonces estás entrando en una frecuencia, a un nivel de abundancia donde está Dios y allí se cubren las necesidades. ¿Sí me entienden, verdad? Espero que estoy hablando un poquito de repente con ciertos términos que no son muy comunes, pero creo que, creo que el mensaje está llegando. Entonces, los bajos niveles de conciencia, como el miedo, la culpa, si cometiste culpa por un error, déjalo a un costado, porque con culpa no vas a tocar el corazón de Dios para que venga tu provisión económica. Cometiste un error, cualquier error, cualquiera sea, de repente no estudiaste, no terminaste los estudios, de repente usaste un dinero que era de la familia, invertiste por querer mejorar y se perdió todo y te sientes culpable todavía. ¿Ya pasó cuánto tiempo? ¿3 años, 5 años, 10 años y te sigues sintiendo culpable? Así no vas a lograr la provisión de Dios. Así no vas a lograr que Dios cubra tus necesidades. Agradece por esa lección, agradece por esa situación y di, gracias Dios mío, aprendí la lección, ahora ayúdame, te amo, confío en ti, confío en que ahora con este estado con este aprendizaje voy a administrar mejor el dinero. Ya no miedo, ya no culpa, no vergüenza, no ira, no orgullo. Queridos amigos, cuando estamos en alto nivel de conciencia, estamos entonces listos para que se cumpla este principio y Dios cubrirá todas tus necesidades conforme al nivel de conciencia que Cristo tenía aquí. ¿Me entienden? Entonces, esto es importante. Y vamos terminando con este tercer paso, perdón, principio. La multiplicación ocurre cuando el dinero tiene propósito. Para que, para que, para que tú veas tus necesidades cubiertas, tienes que estar en alto nivel de conciencia. Y cuando tú estás en alto nivel de conciencia, ¿sabes qué pasa? Se te cubre tus necesidades, pero no solo para cubrir tus necesidades, sino para destapar, para expandir, para amplificar tu propósito de vida.
porque hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo más grande en esta vida que tienes que cumplir. Nadie vive en este mundo solo para trabajar y cubrir gastos. No, trabajamos, cubrimos gastos y creamos algo extraordinario para la sociedad, algo más grande. Por eso me encanta la escuela donde estoy, la escuela de Javier Herencia, porque me encuentro con muchas personas que están desarrollándose para cumplir un propósito. Entonces, no tienes que estar de repente en una escuela porque de repente no tienes el capital para invertir, pero sí tienes que comprender algo. Tienes un propósito más grande que el que tú crees ahorita para cubrir tus necesidades financieras. Dios te va a cubrir tus necesidades financieras, ya lo hemos visto que tienes que elevar conciencia, estar desde la gratitud, pedir desde la gratitud, nada de emociones negativas. Pero también hay que comprender algo, que hay un propósito, hay algo que tú tienes que hacer en la sociedad. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Qué cosa haces o harías gratis? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer que pasarían las horas y tú, caramba, las haces con gusto, con ganas? De repente algo manual, de repente algo intelectual. ¿Qué te gusta? Es esa actividad que harías de manera natural, gratuita e incansablemente, va alineado con un propósito. A mí me gusta hablar, me gusta enseñar. Desde que estaba en la universidad yo ya enseñaba, no sé cómo tenía grupitos de los alumnos que eran cachimbos, los que ingresaban a la universidad, y era mi mancha, ¿no? Todos los años eran nuevos grupos, y tenía mi grupo, tenía mi manchita, ¿no? Que ahí y me gustaba enseñarles, o sea, nunca pensé que eso, con el tiempo, se convertiría en un propósito, en enseñar. Por eso yo me puedo sentar media hora a pensar en algo, digo, a ver qué puedo enseñar, y se me ocurren cosas, porque es parte de mi propósito. Pero ese es mi propósito, de repente el tuyo no es ese, de repente el tuyo es hacer negocios grandes. Y hay, conocerás personas, ¿verdad? Que hablan un poquito por acá y de pronto están generando negocios, están ganando mucho dinero. Perfecto, pero ese dinero ¿para qué es? Para ayudar a otros. De repente para ayudar a otros que tienen una visión de ayudar a la sociedad. De repente, ese no es tu don de repente es la manualidad, manualidades, de repente te gusta arreglar carros, te gusta de repente cocinar. Mira, en base a ese talento, a ese don, es cuando tú vas a multiplicar tus finanzas. A veces, bueno, siempre vivimos en una sociedad donde nos hacen creer que solamente si tienes estudio podrás tener la bendita libertad financiera. No es así. Es tu talento, es el don, es tu comunicación con Dios, es tu relación con Dios, es elevar conciencia y tener claro que tienes un propósito. Con estudios o sin estudios, tú tienes un propósito para dar un impacto a la sociedad y ayudar a la sociedad, y de esa manera viene la multiplicación en todo sentido. Dios no solo provee para sostener, provee para multiplicar. Bien, entonces, este ejemplo lo vemos en la parábola de los talentos, ¿no? ¿Han escuchado la parábola de los talentos? A ver, escríbeme sí, sí, si lo conoces, no, no, si no conoces la parábola de los talentos. A ver, escribe, por favor. Ahí Cecilia sí conoce, Rita no conoce, Giovanna muy bien. Ya, algunas personitas no lo conocen, pero veo que la mayoría sí. Muy bien. La parábola de los talentos dice que Dios le dio a tres personas talentos, dinero, vamos a decir. ¿Sí? En ese tiempo, los talentos en realidad eran dinero. Es como decir dólares, es como decir yenes, es como decir pesos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio uno. Y dice que le dio conforme a su capacidad de producción. O sea, a los tres tenían una capacidad de producción. Pero solamente el que tenía 5 lo duplicó a 10, el que tenía 2 lo multiplicó a 4, pero el que tenía uno, que sí tenía la capacidad, no lo duplicó. Dice las escrituras que tuvo miedo y lo escondió para que cuando regrese el que le dio el dinero, se lo devuelva. Y eso hizo. Cuando regresó,
el que tuvo 5 le dijo, Señor, tú me diste 5, aquí hay 10. El otro le dijo, Señor, tú me diste 2, aquí hay 4. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Dice, wow, ustedes son buenos, perfecto, entren en el gozo del Señor. Pero cuando se dirige al que le dio uno, le dice, Señor, tuve miedo porque tú eres muy exigente, así que para no perder esto, porque si hacía un negocio y lo perdía, lo escondí. Aquí está, no lo perdí. Y uno diría, caramba, mira, qué bueno, ¿no? Pero ¿saben qué dice las escrituras? Dice que el Señor le dijo, siervo malo, eres infiel, te di algo para que lo multipliques, pero por miedo no lo multiplicaste. Y le dijo, quítenle ese uno que tiene y dénselo al que tuvo 10. Y a ti te mando a la cárcel. Y uno diría, wow, qué duro, ¿no? ¿Te has dado cuenta en la vida? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado que a veces por no lanzarnos a vivir con propósito, por no lanzarnos a hacer un negocio, por no lanzarnos a hacer más cosas con el talento, con lo que Dios nos ha dado, perdemos lo poco que tenemos. Y por eso es que mucha gente se endeuda porque no tiene los recursos. Lo poco que tenía se perdió. ¿Sabes por qué se perdió? Porque seguro actuaste con miedo, porque no tomaste determinación. Tú tienes toda capacidad para multiplicar dinero, amor, todo. Tú eres hijo e hija de Dios y tienes la esencia divina de Dios, porque dice la Escritura que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Y si Él es multiplicador, si Dios es creador, si Dios es dador de vida, dador de todo, tú también tienes esa esencia. ¿Por qué no tomas la decisión ya de emprender? ¿Por qué no tomas ya la decisión de dejar algo que te tiene estancado, estancada, para ir por algo más grande? Por miedo. ¿Miedo a qué? Es que si dejo este negocio, si dejo este trabajo, me puede faltar dinero. Bueno, eso es miedo. Porque si Dios te dio un talento para multiplicar, ¿por qué no multiplicas? Ahora, yo te entiendo, ¿no? Por favor, no me entiendas mal que te estoy, que te estoy exigiendo. Pero yo te entiendo porque yo no lo pude hacer muchos años. Estuve bloqueado, a pesar que estaba en la iglesia, a pesar que tenía conocimiento, a pesar que sabía, había mucho miedo por dentro. Tenía que sanar eso le he contado muchas veces, ¿verdad? Tenía que sanar adentro, perdonar a mi papá, a mi mamá, porque los dos sin querer en el área financiera me bloquearon. No, no es culpa de ellos, era simplemente necesario para que yo aprenda de eso. Pero había miedo. ¿Qué te está deteniendo a ti ahorita para multiplicar todas tus finanzas? ¿Te está deteniendo una decisión? ¿Te está deteniendo un miedo? ¿Te está deteniendo la culpa? ¿Te está deteniendo la vergüenza? Querido amigo, amiga, y con esto termino. Cuando dejes a un costado ese estado de conciencia, esa emoción negativa, Dios cubrirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que te invito a que a partir de ahora comprendas que la abundancia aparece cuando el recurso tiene sentido. Es decir, cuando lo que tienes tiene sentido. ¿Quieres proveer a tu familia? ¿Por qué? Porque quieres que vivan bien. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer algo más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes talentos. Entonces todo está en tus manos. Muchas veces le pedimos a Dios que Dios nos dé, nos dé, nos dé, y está bien. Siempre hay que hacer eso. Eso es bonito. Eso es muy bueno, que Dios, pedir a Dios que nos dé. Pero, ¿sabes? Evalúa. Hemos aprendido. ¿Evaluamos qué? Evaluamos nuestras verdaderas necesidades. Y no hablo solo, bueno, hablé mucho de las finanzas, pero si tu necesidad quizás es una pareja, pues también Dios te va a proveer eso. Si tu necesidad de repente es una reconciliación con papá, con mamá, con padres, con hijos, también te va a proveer eso. Porque a veces, de verdad, yo conozco personas que dicen, me cuentan cosas, ¿no? Que ya estamos grandecitos, pero todavía cuesta dar un abrazo a mamá, a papá. Cuesta de repente perdonar a alguien. Ya perdonamos, pero nuevamente volvemos a agarrar la falta de perdón. Dios suplirá todo eso que tú necesitas conforme a tu nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia es la conciencia de Cristo, la conciencia de nuestro Jesús cuando estuvo acá. Él vivió en amor, tú también tienes que vivir en amor. Él perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo en el momento más crítico, en el momento en el cual uno reaccionaría. Él no. Se rindió en aceptación, que es nivel de conciencia alto, y dijo, perdónalos. Tú también tienes que perdonar. Bien, vamos a hacer una pequeña oración.
y con eso vamos terminando, para que a partir de ahora, todo lo que tú necesitas, todo lo que tú necesitas, realmente venga desde tu corazón comprendiendo que cuál es tu necesidad. Quizás hasta hoy has pensado que tu necesidad era financiera y de repente tu necesidad es, tu verdadera necesidad de repente reconciliarte con papá, como a mí me pasó. Yo pensé que mi necesidad era financiera muchos años, pero mi verdadera necesidad era abrazar a mi papá y era decirle, papá, te quiero, porque sin querer, él me hizo tener miedo al dinero. Si las finanzas te están faltando hoy en día, pero quizás hay algo en tu corazón que necesita primero, que necesita ser cubierto por Dios primero. Tal vez perdona a mamá, tal vez mamá te hizo trabajar cuando eras niño, tal vez papá te abandonó y por eso tú tuviste que trabajar por dinero. Tal vez ahí está el bloqueo, ahí está la falta de cubrir tu necesidad. Porque dice las Escrituras que Dios te va a cubrir la necesidad conforme al nivel de conciencia, del amor y el perdón que necesitas tener hoy día con alguien. Quizás tienes que perdonarte a ti porque has cometido muchos errores. Yo cometí muchos errores antes de entrar a a este conocimiento. Por eso llegué a la iglesia, porque cometí muchos errores hace 20 años. Pero Dios, en el transcurso de los años, ha ido mejorando, cambiando y he podido comprender que las provisiones de Dios vienen para cubrir tu verdadera necesidad. Cierra tus ojitos, por favor, y te voy a pedir que te pongas a pensar. Yo sé que con todo lo que he hablado, hay cositas que están en tu corazón en este momento. Y con eso que está en tu corazón, vamos a decirle, amado Dios, Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, gracias, gracias por esta lección de esta noche. Reconozco, amado Dios, que estoy buscando cubrir mis necesidades con tu ayuda, pero que tal vez no son. Con todo lo que se ha dicho acá, voy comprendiendo que hay otras necesidades que también necesitan quizás una atención más urgente. Gracias porque me cubres la comida, me cubres la casa, me cubres financieramente. Todavía no puedo decir, ya estoy ganando bastante y soy tranquilo, tranquila financieramente, pero sí puedo decir, tengo para comer, tengo para estar tranquilo en casa, ajustadito a veces, pero confío, Dios, que tú me suplirás esa necesidad financiera en su momento. Hoy, en este momento, me rindo a lo que tú direcciones a través de tu Santo Espíritu. En estos días inquieta mi corazón, Dios mío, para que tú dirijas cuál es mi verdadera necesidad. Tal vez como cuenta el mentor Elmer, su necesidad no era el dinero, era su reconciliación con papá. Dios mío, muéstrame a mí también cuál es mi verdadera necesidad. ¿Tengo que reconciliarme con alguien? ¿Tengo que perdonar a alguien? Tú lo sabes todo, Dios. Conoces mi corazón. Y a partir de este momento, Dios mío, entro en aceptación y rendición para que seas tú dirigiendo mi vida totalmente. Porque estoy seguro que si tú diriges mi vida en todo sentido, las finanzas también van a venir y abundantemente. Gracias, gracias, gracias. Ahora te voy a pedir por favor que te visualices, ¿sí? Visualízate, visualízate como una persona que está teniendo todas sus necesidades cubiertas. Observa tus necesidades cubiertas. Yo creo que en este momento algunos de ustedes ya saben que no es el dinero lo más importante en este momento. Sí es importante, pero quizás en este momento, después de escucharme, sabes que no es la prioridad. Visualízate reconciliándote con esa persona que te cuesta. Visualízate abrazándote a ti mismo y perdonándote. Visualízate amándote, queriéndote, soltando la culpa, soltando la vergüenza. Cometiste errores y esos errores son del pasado, no son tu presente y mucho menos es tu futuro. Gracias, Dios mío.
Gracias. Gracias, bendito Dios, por todo lo que estamos aquí esta noche. Confío plenamente, Dios mío, en que tú a partir de este momento dirigirás todos nuestros pasos para que vivamos en plena abundancia. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias, Padre. Que este mensaje se duplique en la vida de ellos, de sus familias, y también prepáranos para este 14 de febrero, donde vamos a hacer algo muy especial por los que asisten. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, queridos amigos. Muchas gracias.